Allinchamusqa kachunkupi chichimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu noqa walejlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Maggie. Kunan qhawarikusun Guatemanta kay hatun grupo andino nisqata paykuna hunt'arqanku tawa chunka watayuqta. Chay paykuna imaynatachus chay chika wataspi takinku kay takiyta kay folclore nisunman chayta kay conciertopi paykuna takirinku chantapis imaynatachus paykuna chay chika wataspi takispa llank'aspa nimunku imaynatachus qallarimunku imaynatachus qallarqanku takiyta imatachus ruwasqanku chayta nimunku kay conciertopi chayta uyarikusun chantapis tukuchisun kunansina kay videota mana tukuchisun chay Guatemala waq videopi tukuchisun kunan castellano gallupi parlarisqa runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver otra vez al grupo andino. Ya vamos a terminar su concierto, ellos cumpliendo 40 años de historia, en la cual en este vídeo mismo, en el concierto, ellos han ido contando de cómo ha ido pasando los años y qué es lo que han hecho durante este tiempo, qué anécdotas, todo eso han ido contando, cómo han iniciado todo en este concierto. ¿Qué pasa? Que nosotros lo hemos ido viendo poco a poco, porque el concierto es como más de media hora o más. Hemos ido viendo cada 2 canciones, he ido subiendo. No sé si esta vamos a terminar y si no, pues vuelvo a traer el último vídeo y ya para terminar lo que es todo el concierto de Andino. También, como siempre, pido a todos los que están viendo los vídeos, vayan a sus canales, vean sus vídeos, algún vídeo que les guste, pidan, vamos a ir apoyando así. Si yo sola voy a hacer, no voy a abastecer, no voy a... Hay tantos artistas que hemos visto, cada uno puede ir a ver, no sé, al grupo que más le guste y así. No, es obvio que a todos no nos va a gustar, pero siempre hay alguien que gusta de un artista o de un grupo, pues puede ir pidiendo sus canciones y así podemos ir apoyando. Eso es lo que yo al menos, como a mí me gusta todo, pues yo voy trayendo todo para que ustedes también conozcan y disfruten de la música. Entonces vamos a empezar. Vamos a terminar de ver este concierto, a ver qué es lo que nos siguen contando, porque ellos mismos han ido contando su historia. Para aquellas personas que están viendo este vídeo por primera vez, esta va a ser la cuarta ya, hay la parte 1, 2, 3 de este concierto que vayan a ver para que se enteren de su historia también de este grupo andino. Cankunapis llaqtamasis, si kay niman kay video qhawarsankichis recién tiyan 15 videotaña wicharichimunchis kay conciertomaña qhawarimuychis chaykunas yachanaykichis kankunapis imaynatachus paykuna llank'arqanku tukuy ima chaypi nimunku chay videopi entonces chayta ñawirimuychis qhawarimuychis chantapis kay videotapis qhawallasuntaq hasta tukuchinanchis kama kunan uyarina paykuna takinqanku Mikacharpaya compositor Alejandro Arias. Gente, mi cacharpaya es mi despedida, eso es lo que quiere decir Alejandro. Cacharpaya en quechua es despedida, eso es lo que quiero decir. Alejandro Arias es el compositor y ahora vamos a escuchar. Que me sepulten con tierra por leña, mañana cuando me muera. Bailando mi diablada y el cielo celeste de Oruro en mi cacharpaya. Bailando mi diablada y el cielo celeste de Oruro en mi cacharpaya.
mi tristeza, son los recuerdos grabados en mi alma. No servirá mi tristeza, son los recuerdos grabados en mi alma. Que viva la alegría, por siempre en Oruro, señores, puro siempre luz. Que viva la alegría, por siempre en Oruro, señores, puro siempre luz. Si se dan cuenta, siguen cantando a la Diablada, ¿no? Y a la Diablada Urus. Y más que todo es la canción para alegrarnos, como para despedir, como es, ¿no? La despedida, para alegrarse, todo eso. No hay ¿cómo puedo decir? Un mensaje exactamente concreto, sino es diversión, alegría, todo lo que se derrocha cuando la fraternidad baila en la entrada del carnaval de Oruro. Y nada más eso se trata la canción, al menos que ustedes entiendan algo más que yo. Pero bueno, cada uno lo interpreta a su manera, ya, eso ya lo sabemos. Entonces, si ustedes entienden de alguna manera, disfrutan, pueden comentar en la caja de comentarios. O si alguna vez han visto en concierto, han presenciado un concierto de Grupo Andino, también me gustaría que comenten, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir continuando con el vídeo. Noqanina llaqtamasis kaytaki nimusqan imaynatachus kusikunku tusurikunku saltarin phinkirinku nisunman, phinkirinku huk ladoman kay ladoman kacharpaya chay día, chaypi charaykus kay takirimunku chayta takispataq tusurikunku kay ladoman kacharpaya ruwanku. Chaylla niman kay takiymanta chantapis paykuna yachankichik sumaqtaña takinku, tokanku, ancha paykuna hatuchishña maestros kanku kay tokaypiqa. Kunan uyarikuna hasta tukuchina kama a ver chay taki y chanta ima takiytachus nimunqanku Guatemala takimunqanku chayta uyarini. El hecho de haber interpretado la música de tradición folclórica Arturo Herrera Camargo. Le ha dado un cierto énfasis en la interpretación de la música del Carnaval de Oruro, dándoles un estilo especial para cada grupo, es decir, la Diablada, la Morenada, que cada uno ha ido adquiriendo su propia identidad en ese aspecto. Dicen que los músicos vamos a los mejores. Milton Quiroga Mejía. Andino lo ha hecho en los 40 años, ha estado con su pueblo, con su público, un día comiendo manjares y el otro día tal vez comiendo en los agachaditos. Experiencias muchas. Mensaje a mi juventud, a los nuevos músicos. Quiero evocar a lo que decía don Laureano Rojas. Decía, tenemos que ir al pueblo a sacar las fuentes musicales. No tenemos que acudir a otras fuentes para que no se desvirtúe nuestra música boliviana. Mi deseo para el grupo es perseverancia. Larga vida y humildad. Continuidad. Éxitos. Grandes anhelos. Confianza, unidad. Somos Andino. 40 años de compromiso en nuestra historia. Gracias Bolivia. Gracias a nuestra gente por ser parte de nuestras páginas, donde sembramos cultura, tradición y le cantamos a una historia que tiene un solo nombre. Andino, con la fuerza inefable de los Andes bolivianos. Bueno, hemos terminado y han escuchado muy bien los mensajes que han dado, todo lo que han dicho, y es verdad, nunca olviden, aquellos artistas que están empezando, nunca olviden del pueblo, porque el pueblo es lo que más consume folclore
más que todos los pueblos, los centros mineros donde se han iniciado más que todo a conservar lo que es el folclore, porque antes, como se dice, hace años la clase media o alta no consumían lo que era folclore, solamente la gente que estaba en la mina, la gente del pueblo, del campo, como se puede decir, es aquella gente que apreciaba mucho lo que era el folclore boliviano. Ya después, poco a poco, cuando han visto que otras culturas de otros países apreciaban del folclore, ya recién la gente, sus tabús, sus todos se han ido quitando y han empezado a disfrutar lo que es realmente el folclore boliviano. Espero que sigamos haciendo, espero que sigamos apoyando a nuestros artistas. Aquí yo estoy haciendo todo lo posible para apoyar y eso es lo que estoy haciendo constantemente, con vídeos nuevos, con todo lo que están sacando ellos constantemente. Y espero que ustedes también me ayuden a seguir difundiendo lo que es el folclore boliviano en todo tipo de género. También conocer otros artistas, ya como les he dicho, mediante los artistas conoceremos sus culturas. No hay otra forma más de conocer las culturas, al menos que nos vayamos directamente a esos lugares y conocer. Pero hay esta plataforma para conocer a los artistas y su medio ambiente, de donde son todo. Eso es lo bueno. Kankunapas llaqtamas uyarinkichis imaynatachu chay yachayta, chay chaskita nimunku kay andino. Chay pichus runas qallarimunanku takiypi, kay munanku artistas chaykunaman nimunku imaynatachus paykuna kanankuta, chantapis nini ari paykuna yachanku imaynatachus unayña takinku ari imaynatachus qallarirqanku takiyta llaqtaqllapi pueblitullapi nisuma llaqtaqllapi centro mineros chaypi takikanku chaypi sumaq uyarikuq kanku kay folcloreta imarayku clase media clase alta mana uyariqchu kanku mayk'aqmanta uyarinku waq llaqtasmanta uyarinku waq suyusmanta o karu suyusmanta uyarinku takiyninchista imaynatachus munakunku recién ch'arinku recién ninku ari noqaykuta kay folclore nispa mana hinachu kanan tiyan noqanchis apoyananchis tiyan yanapananchis tiyan wiñanankupaq astawan tukuy artistas Boliviamanta tukuy géneropi chanta waq llaqtasmantapis qhawarina tiyan imaynatachus paykuna takikunku imaynatachus rikuchimunku videosninkupi chayta qhawarinanchis tiyan chayta hap'iqakunanchis tiyan chay sumaq takisqankuta uyarinanchis yachas kunan takiypi chaskita hina apamunku uq yachayta chayta uyarisuman sumaq t'ukurispataq hap'iqakusuman umanchis chanta ñawpaqman taskirisuman sumanchis sumaq tukuy tantakuspa kay Sudamérica entero. Kunan kayllapi tukukun waq videokama ima videotachus uyarikuymunankichis nimunkichisman kusachakaman noqa astawan kusisqa ñawpaqman risunman takiy mañamuspaqankuna noqa apamuyman mana mañamuspa noqa apamullani videos masqa videotapis chaylla ruwani kay kamalla kachun waq videokama llaqtamas mañamuychis videos ama qhipakuychischu. Gente, hasta aquí, hasta otro vídeo, espero que les haya gustado. Nos falta todavía terminar de proyección después de Garabateo. Después también estábamos viendo anteriormente de Calamarca y yo creo que voy a seguir trayendo los conciertos de Calamarca porque son fenomenales también. Para terminar de verlos, porque si no, ¿cómo vamos a verlo? Bueno, hasta otro vídeo, gente.